Todos recibieron su bono, todos excepto yo. No lo cuestioné. No me expliqué. Simplemente me fui de la oficina en silencio. Al llegar a casa, apagué mi teléfono y me desconecté del mundo. El mundo ya no me importaba. Caí en un sueño profundo. Al día siguiente, mi teléfono se iluminó con 20 llamadas perdidas, todas de mi jefe. Miré el número, mi corazón totalmente impasible. Ahora, era su turno de entrar en pánico. La calefacción en la gala anual estaba demasiado alta. El aire, cargado de perfume, comida y ese inconfundible olor humano llamado emoción, era suficiente para marear. Las arañas de cristal refractaban un brillo deslumbrante pero vacío, salpicando rostros enrojecidos por la alegría forzada. Todos esperando que los nombres aparecieran en la enorme pantalla LED, junto con los números que cuantificaban un año de esfuerzo. Mi nombre, Alexa, nunca apareció. Cuando el nombre del último ganador se congeló en la pantalla con efectos de sonido exagerados y la sala estalló en aplausos ensordecedores, el aire en mi mesa se solidificó instantáneamente. El alboroto circundante se disolvió en un borrón de ruido de fondo. Solo permanecieron algunas miradas cuidadosamente dirigidas, algunas compasivas, otras jactanciosas, que me atravesaban como agujas invisibles, pinchando mi piel una y otra vez. No las esquivé. Ni siquiera parpadeé. Levanté la cabeza, mirando más allá del mar de siluetas cambiantes hacia el asiento de honor, donde estaba Richard. Nuestras miradas se encontraron por menos de un segundo. En el rostro que siempre llevaba como máscara, gentil, refinado, la esquina de su boca se curvaba en algo casi imperceptible. No era una sonrisa. Era la satisfacción arrogante de un gato jugando con un ratón, una provocación silenciosa. Observaba mi reacción, para ver si perdería el control en ese instante, si explotaría de furia, exigiría respuestas o lloraría como una mujer despreciada y convertiría su celebración cuidadosamente planeada en caos. Una ola abrasadora de humillación subió por mi pecho, seguida inmediatamente por un escalofrío de absurdo. Durante 5 años, había dado todo a esta empresa. Dirigí sus proyectos centrales. Un horario 996 era rutinario, la jornada continua más larga duró 72 horas, terminando con que me sacaran cargada de mi escritorio. Ayudé a Richard a construir su imperio con sangre y sudor. Y a cambio, en un día destinado a la celebración universal, fui excluida públicamente, exhibida como un payaso para que todos me escrutaran. ¡Qué risible! Aún así, mi rostro no revelaba nada. Ninguna ira. Ninguna queja. Ni siquiera la más mínima ondulación. Calmadamente, retiré la mirada, levanté el vaso frente a mí y bebí el agua con limón, ya fría, de un solo trago lento. Luego me levanté y recogí el cuaderno que había usado durante 3 años, junto con un bolígrafo. Los colegas cercanos se inclinaron instintivamente hacia atrás, probablemente esperando una escena. No hice nada. Simplemente me di la vuelta y caminé, paso a paso, hacia la salida. Mis tacones golpeaban el piso de mármol pulido con ecos nítidos y solitarios que sonaban discordantes entre los vítores ensordecedores. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. Pude sentir la mirada satisfecha de Richard siguiendo mi espalda como un foco, hasta que desaparecí tras las puertas. Afuera del hotel, una ráfaga de aire frío mezclada con humo de escape llenó mis pulmones. Respiré hondo, y el nudo apretado en mi pecho se aflojó ligeramente. Las luces de neón parpadeaban. El tráfico fluía sin fin. El ruidoso mundo humano se sentía extrañamente distante. De regreso en mi pequeño apartamento, donde vivía sola, lo primero que hice fue apagar el teléfono. Presioné y sostuve el botón de encendido, viendo cómo el resplandor se apagaba poco a poco hasta que la pantalla quedó completamente negra. Aún insatisfecha, desenchufé el cargador y lo guardé en el rincón más profundo de un cajón. No quería escuchar nada, ver nada, ni mantener ninguna conexión con este mundo repugnante. Corrí las pesadas cortinas opacas, sumiendo la habitación en la oscuridad absoluta. Me quité el vestido que había usado específicamente para la gala, ajustado y constrictivo,
y me cambié por mis pijamas más holgados y gastados. Despojada de toda pretensión, me lancé sobre la suave cama. No lloré. Sabía que derramar siquiera una lágrima por tanta injusticia y humillación sería un desperdicio de mí misma. Simplemente estaba agotada. 5 años de fatiga acumulada se derrumbaron sobre mí como una marea, arrastrándome por completo. Me hundí en el sueño, como si el mundo mismo hubiera sido pausado. Esa noche, tuve un sueño absurdo. En él, me volví transparente, una persona invisible de pie en la oficina. Richard caminaba directamente a través de mi cuerpo, con fajos de billetes rojos en las manos, sonriendo mientras los entregaba a todos los que señalaban y susurraban sobre mí. Esos bonos, ese reconocimiento que había ganado, pasaban directamente entre mis dedos. No podía agarrar nada. Me desperté de golpe, con el pecho doliendo bajo una presión asfixiante. Afuera de la ventana, aún estaba completamente oscuro, no podía saber qué hora era. Toqué mi rostro, estaba helado. En la oscuridad, me dije a mí misma, Alexa, cálmate. Esta ira barata e injusticia no valen ni un ápice de energía. Quieren verme romperme. No se los daré. A la mañana siguiente, me desperté por instinto. Sin alarma. Sin teléfono. La luz del sol se filtraba a través de una estrecha rendija en las pesadas cortinas, proyectando una delgada cuchilla de luz en el suelo. Me quedé allí mirando el techo un rato, sintiendo una calma sin precedentes asentarse sobre mí. La ejecución pública de anoche parecía una película de otra vida. Las imágenes aún eran nítidas, pero las emociones ya se habían difuminado. Me senté y me estiré, mis articulaciones crujieron levemente. Al salir de la cama, abrí el cajón y saqué el teléfono que había abandonado. Presioné el botón de encendido. Tras la breve animación de carga, la pantalla explotó con notificaciones. En la parte superior estaba ese número rojo cegador. 20 llamadas perdidas. Todas del mismo contacto, Richard. Miré el número. No había ira, ni satisfacción, solo un sentido de comprensión desapegada. A pesar de mí misma, la comisura de mi boca se curvó en la más mínima sonrisa burlona. Finalmente, él estaba entrando en pánico. No devolví la llamada. En su lugar, abrí WeChat casualmente. El grupo de trabajo estaba en completo silencio, los últimos mensajes seguían siendo la avalancha de felicitaciones de anoche a los ganadores del premio. Mi foto de perfil estaba sola en la lista de miembros, como un fantasma inoportuno. Varias conversaciones privadas parpadeaban. Colegas con los que normalmente me llevaba bien enviaban mensajes cautelosos, Alexa, ¿estás bien? Otros, con quienes apenas hablaba, fingían preocupación, Alexa, ¿por qué no viniste a trabajar hoy? ¿No te sientes bien? Hipócritas. Y baratos. No había abierto un solo mensaje, mucho menos respondido. Tiré mi teléfono sobre el sofá como si no fuera más que un ladrillo luminoso. Entré en la cocina, saqué los granos de café y los molí con tranquilidad antes de preparar una taza fresca. El aroma intenso llenó rápidamente la habitación, barriendo los últimos vestigios de pesadez. Con mi café en mano, me dirigí a la ventana y corrí las cortinas. La luz del sol entró de inmediato, deslumbrando mis ojos. Entrecerrando los ojos, observé a los transeúntes apresurados en la calle, saboreando esta paz lujosa y robada. ¿Cuánto tiempo había pasado en estos 5 años desde que había disfrutado de un café matutino así en un día laboral? No podía recordarlo. En mi mente, comenzó a reproducirse un carrete, recordando todo lo sucedido en la empresa, los proyectos clave que había construido desde cero, las innumerables noches sin dormir superando desafíos técnicos, los enormes riesgos que había protegido con datos precisos y lógica meticulosa. Y luego, Richard. Recordé su actitud contradictoria hacia mí. Por un lado, confiaba al extremo en mis habilidades, siempre que surgía un problema técnico espinoso, o se necesitaban datos precisos para una decisión, yo era la primera persona en la que pensaba. En reuniones, no dudaba en elogiarme, Alexa, eres el ancla que mantiene estable esta empresa. Por otro lado, constantemente me socavaba,
usando todo tipo de tácticas manipuladoras para erosionar mi confianza y mis aristas afiladas. Alexa, tus habilidades son sólidas, pero tu personalidad es demasiado apagada. No sabes adaptarte. No llegarás lejos en la gestión así. Las chicas no necesitan ser tan enfocadas en la carrera, solo haz lo suficiente. La clave es encontrar una buena familia. Él necesitaba mis habilidades, pero les temía. Quería que yo fuera un burro, lo suficientemente fuerte para trabajar, producir leche, pero silenciosa y obediente. El reciente incidente del bono era solo otra forma de mantenerme bajo control. Probablemente pensó que al humillarme así y luego ofrecerme una salida, me volvería más obediente y útil. Pequeño plan astuto. Y entonces me golpeó, recordé algo. Hace unas 2 semanas, me había quedado tarde en el trabajo. En la despensa, haciendo café, escuché de casualidad a Richard hablando suavemente por teléfono al final del pasillo. Solo capté unas pocas palabras dispersas, datos clave, debe mantenerse confidencial, ya está allá. En ese momento, no pensé mucho, asumiendo que se trataba de algún proyecto. Pero ahora, esas pocas palabras daban vueltas en mi mente, vinculando su arrogancia de anoche con las 20 llamadas implacables de hoy. Un pensamiento vago parpadeó en mi mente. El teléfono en el sofá vibró de nuevo, esta vez un mensaje de texto. El nombre de Richard iluminó la pantalla. Alexa, devuélveme la llamada inmediatamente, es urgente, ahora, en este momento. Una cadena de signos de exclamación mostraba su impaciencia y tono dominante. Dejé mi café, caminé hacia allí y levanté el teléfono. Lo desbloqueé, vi su mensaje tipo comando. Lo miré por unos segundos, luego abrí deliberadamente mis contactos, busqué, Richard, toqué y elegí bloquear. Volvió el silencio. Con el teléfono en la lista negra, Richard ya no podía penetrar el santuario de tranquilidad que había creado. Incluso podía imaginarlo al otro lado, escuchando el tono de «el número que llama está ocupado», su máscara elegante resbalando para revelar un rostro enrojecido de ira. Al mediodía, me preparé un almuerzo sencillo. Mientras comía, sonó una llamada de un número privado desconocido. Dudé, luego contesté. Una voz, temblando de lágrimas y ansiedad, se escuchó de inmediato. Alexa, mi querida Alexa, finalmente contestaste. Era mi supervisora directa, Maggie. Una mujer bien intencionada en la empresa con poco poder real. Alexa, por favor vuelve, Richard está volviéndose loco. Hay un gran problema en el departamento de marketing, los datos del proyecto, Morningstar, que tú manejas están todos desordenados, ahora el socio quiere una explicación o nos demandará. Escuché el ruido de fondo, los gritos, la voz alterada de Maggie, y sentí que una claridad helada se asentaba sobre mí. Ahí viene. Pausé a mitad de bocado, masticando lentamente un trozo de brócoli, mi voz calmada e imperturbable, estoy de licencia. 3 palabras simples, como un balde de agua helada sobre el fuego frenético de Maggie. Ella se congeló un momento, luego su voz se quebró entre sollozos. Mi querida hermanita, sé que has sido injustamente tratada, es culpa de Richard, es un imbécil, pero la empresa realmente no puede funcionar sin ti. Construiste ese sistema de datos tú misma, nadie más puede manejarlo. Te lo ruego como tu hermana, por favor vuelve. Su tono estaba lleno de súplica, pero no detecté preocupación genuina. Solo temía que el fuego le llegara a ella, temía que su posición como supervisora pudiera ponerse en peligro. Richard lo dijo. Se aferró a lo que parecía un último recurso, lanzando el cebo desesperadamente. Richard dijo que si vuelves, todo se puede negociar, bono, posición, lo que pidas, todo lo que pida, porque nadie ofreció eso antes. Cuando me humillaron públicamente, mi supervisora directa ni siquiera dijo una palabra en mi defensa. Ahora, de repente, recordaba que yo era su querida hermanita. Solté una risa fría y colgué. Otra cara surgió sin querer en mi mente. Alessio. Se había unido a la empresa al mismo tiempo que yo, luego fue transferido a administración tras un desempeño mediocre y su habilidad para hacer la pelota. Siempre me había envidiado,
difundiendo chismes a mis espaldas. En la fiesta anual de anoche, cuando salí de la sala, capté un vistazo de la alegría descarada en su rostro. Ahora que la empresa estaba en caos, sin duda se escondía en algún lugar, disfrutando del espectáculo, alimentando el fuego de Richard con sus pequeñas historias, como Alexa está de mal humor, arruinando las cosas a propósito. Como era de esperar. Por la noche, otro número desconocido sonó. Contesté, y esta vez la voz de Richard, cargada de ira contenida, se escuchó. Alexa me llamó por mi nombre completo, su tono despojado de la urgencia de la mañana y reemplazado por una amenaza condescendiente. No creas que ignorar mi llamada significa que estás libre de responsabilidad. No has entregado tu trabajo. Según la política de la empresa, cualquier pérdida resultante de esto correrá enteramente por tu cuenta, esto es irresponsabilidad, esto es negligencia. Comenzó a etiquetarme. ¡Qué ridículo! Escuché con frialdad, sin decir una sola palabra. Mi silencio pareció irritarlo mucho más que cualquier refutación. Pausó, luego suavizó el tono, cambiando de táctica y tratando de jugar la carta emocional. Alexa, sé que estás molesta. El problema del bono, no lo pensé bien. Me equivoqué. Pido disculpas. Pero la empresa está en un periodo especial ahora. No podemos actuar por impulso, ¿verdad? Hemos trabajado juntos 5 años. Como te he tratado, eso lo sabes en tu corazón. Casi me reí en voz alta, cómo me había tratado. Trabajarme como bestia de carga, luego apuñalarme por la espalda cuando terminó, esa era su idea de cómo te he tratado. Richard, finalmente hablé, mi voz fría como hielo. ¿Quieres que vuelva y maneje el caos de datos en el proyecto Morningstar, verdad? Sí, exactamente. Saltó inmediatamente sobre la oportunidad, pensando que estaba cediendo. Vuelve de inmediato. Haré que finanzas compense tu bono de inmediato, el doble. No es necesario, lo interrumpí. Recuerdo muy claramente que todos los datos centrales del proyecto Morningstar fueron doblemente encriptados y respaldados según el procedimiento estándar antes de salir del trabajo el viernes pasado, con una copia entregada al centro de datos. Si los datos están completamente desordenados ahora, solo hay una explicación posible. Pausé, luego articulé el resto con claridad deliberada. Alguien, entre el viernes después del trabajo y esta mañana antes de entrar, usó una cuenta de alto privilegio para manipular los datos originales en el servidor. Un silencio mortal llenó la línea. Incluso pude escuchar la respiración de Richard volverse más pesada de repente. Mis palabras habían golpeado directamente su punto débil. Quería culparme a mí, alegando que era mi error o un traspaso fallido. Pero con esa sola oración, cambié la naturaleza del problema de un fallo técnico a un sabotaje interno y deliberado. Y el número de personas en la empresa que podían acceder a los servidores centrales con privilegios altos fuera del horario laboral podía contarse con una mano. Richard era uno de ellos. Alexa, ¿qué estás insinuando? Su voz vacilaba ahora, entrelazada con un pánico apenas disimulado. Nada en particular, dije con calma. Solo te recuerdo, Richard, que ante un incidente de seguridad tan grave, el primer paso debería ser llamar a la policía y dejar que investiguen, en lugar de obligar a una empleada que está de licencia a regresar y asumir la culpa. La palabra policía cayó sobre él como un martillo. Perdió completamente la compostura. No podemos llamar a la policía, absolutamente no. Lo dijo casi instintivamente. Mi certeza se profundizó. Esta crisis era mucho más que un simple caso de datos desordenados. Estaba intentando usar lo que parecía una emergencia técnica urgente para traerme de vuelta, para que lo ayudara a cubrir un agujero mucho mayor, uno que absolutamente no podía ser expuesto. El incidente del bono probablemente no había sido un aviso, sino un sacrificio calculado. Necesitaba una razón para sacarme temporalmente de mi puesto central sin levantar sospechas. De esa manera, mientras yo hacía un berrinche, por unos días, él podía llevar a cabo ciertas operaciones que no podían ver la luz del día. Lo que no había anticipado era que el hoyo que él mismo había cavado era demasiado grande para que pudiera llenarlo.
Me levanté y entré al estudio, encendiendo una computadora personal que no había usado en mucho tiempo. Escribí las URLs de varios sitios de noticias financieras extranjeras que conocía bien. Comencé a buscar noticias recientes sobre nuestra empresa y sobre nuestro mayor competidor, Reuters Group. No pasó mucho tiempo antes de que un elemento discreto llamara mi atención, un artículo de análisis que reportaba movimientos de capital anormales en las actividades del mercado secundario de Reuters Group. Vinculé varias marcas de tiempo clave del artículo con una llamada telefónica que había escuchado a Richard hacer una vez, junto con la línea de tiempo del proyecto Morningstar. Una conjetura impactante comenzó a formarse lentamente en mi mente. Richard había vendido la empresa. Los datos del proyecto Morningstar eran solo una de sus piezas de negociación. Y el bono que nunca me dio, eso era el dinero de silencio que había planeado usar para callarme y sacarme de en medio. Él asumió que reaccionaría como siempre lo había hecho antes, ya fuera tragando la humillación o armando un escándalo. De cualquier manera, caería perfectamente en su trampa. Lo que nunca esperó fue que yo eligiera la única respuesta que él no podía controlar en absoluto, desaparecer por completo. Me convertí en la única variable incontrolable en todo su plan. En la mañana del tercer día, un rápido estallido del timbre rompió el silencio del apartamento. No me moví. Al acercarme al ojo de la puerta, un rostro torcido por la ansiedad y la irritación llenó la pequeña lente. Era Richard. Había venido en persona. El timbre sonaba sin cesar, interrumpido por los sordos golpes de su puño contra la puerta. Alexa, abre la puerta, sé que estás ahí. Su voz atravesó la pesada puerta de seguridad, despojada de su habitual pulido cultivado, dejando solo la rabia frenética. Crucé los brazos y me recosté contra la pared junto a la puerta, observando su actuación de un solo hombre a través del ojo de la cerradura con fría indiferencia. Alexa, si no abres, llamaré a la policía, te denunciaré por ocupar ilegalmente los activos de la empresa. ¿La policía? Nadie les tenía más miedo que él. Esa amenaza hueca solo me dio ganas de reír. Claro, después de unas cuantas líneas más gritadas, la fuerza de sus golpes se debilitó y su tono se suavizó, llevando un rastro de súplica que él mismo parecía no notar. Alexa, Alexa, sé que has sido agraviada. Esto es mi culpa, soy un bastardo. Pero la empresa realmente está en un punto crítico. Tú eres la única que puede salvarla. Abre la puerta. Hablemos correctamente, ¿de acuerdo? Te lo suplico. Pasó de decir, yo, a nosotros, intentando atarme al destino de la empresa. Tan hipócrita y repugnante. Esperé hasta que hubiera dicho todo lo que pudiera, hasta que sus emociones bajaran del pico al agotamiento. Solo entonces alcancé lentamente y abrí la puerta un poco, asegurando la cadena de seguridad. Afuera, cuando Richard vio la puerta abierta, inmediatamente puso una sonrisa duradora, peor que llorar. Su traje a medida estaba arrugado, su cabello cuidadosamente peinado estaba desordenado, y las ojeras colgaban pesadamente bajo sus ojos. Claramente, los últimos 2 días no lo habían tratado bien. Alexa, finalmente accediste a verme. Richard, interrumpí su actuación fríamente, mirándolo directamente. ¿Así que ahora recuerdas que existo? No había calidez en mis ojos, solo la mirada desapegada que se da a un extraño. Sus ojos titilaron, no se atrevió a mirarme. Murmurando algo sobre entrar a hablar, intentó forzar la puerta. La cadena de seguridad se tensó con un crujido agudo. Apoyé mi cuerpo contra la puerta, inmóvil. Sea lo que sea, dilo aquí. Viendo que no podía entrar, se rindió y comenzó a relatar la supuesta emergencia de la empresa. Echó la culpa a los errores operativos del departamento de marketing y a supuestas fallas del sistema, con palabras evasivas, evitando el problema real, sin mencionar una sola vez la posibilidad de sabotaje deliberado. Todavía pensaba que yo era la pequeña empleada que podía engañar a voluntad. Escuché en silencio sus torpes mentiras. Entonces, en la pausa entre sus jadeos, hablé. Richard, los datos del proyecto Morningstar, tú personalmente lo filtraste al grupo Ruike, ¿no es así? Una oración. Como un trueno.
El color se desvaneció del rostro de Richard, pálido como si toda la sangre le hubiera sido succionada. Me miró sorprendido, labios temblorosos, incapaz de formar una sola palabra. Tú estás diciendo tonterías, balbuceó, negándolo rotundamente, pero el pánico en su voz lo delató. Ignoré su negación y continué. Usaste los datos de respaldo que envié el viernes pasado para fabricar un conjunto de datos, completos, lleno de trampas fatales, y los vendiste al grupo Ruike. Pensaste que lo apreciarían y caerían directamente en tu trampa, quedando en desventaja en la próxima adquisición. Pero lo que no esperaste fue que Ruike tiene sus propios expertos. Vieron a través de tu plan y lo voltearon en tu contra, usando los datos falsos que proporcionaste para lanzar un contraataque a nuestros servidores. Por eso, los datos del proyecto del departamento de marketing están ahora en total caos. Y lo más crucial, obtuvieron evidencia directa de tu transacción con ellos. Así que no temes que el proyecto falle, temes que se exponga tu colusión, estoy en lo cierto. Cada una de mis palabras era como un bisturí, precisa e implacable, despojando su fachada hipócrita para revelar la verdad sangrienta debajo. El cuerpo de Richard comenzó a temblar incontrolablemente, gotas de sudor aparecieron en su frente. La mirada en sus ojos cambió de soca pánico a terror profundo. No podía entender cómo sabía sobre las cosas que él creía haber hecho perfectamente. Se consideraba el maestro cazador, sin darse cuenta de que cada uno de sus movimientos había sido observado por alguien más desde hace tiempo. Con su disfraz completamente destrozado, abandonó la pretensión y cambió de táctica, intentando atraerme con promesas. Alexa, mientras vuelvas y me ayudes a tapar este agujero, bloquees a esa gente de Ruike, todo lo anterior se borrará, te duplicaré el bono, no, 5 veces, y te ascenderé a directora técnica inmediatamente. Todavía soñaba que yo me vendería para salvarlo. Lo miré directamente, con mi mirada llena de lástima y burla. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono, abrí una foto y lo sostuve frente a él. El fondo mostraba la entrada a una sala privada en un club exclusivo solo para miembros. En la foto, Richard sonreía ampliamente mientras estrechaba la mano de otro hombre. Ese hombre era el vicepresidente del grupo Ruike. El ángulo era agudo, claramente una foto espontánea, pero ambos rostros eran inconfundiblemente claros. En el momento en que Richard vio la foto, fue como si toda su fuerza lo abandonara. Se desplomó contra el marco de la puerta, completamente abatido. El miedo en sus ojos se convirtió en pura desesperación. Esta foto fue la gota que colmó el vaso. Guardé mi teléfono, lo miré con calma y formulé mi última pregunta. Richard, recortar mi bono y empujarme fuera del círculo central, ¿fue todo para que te fuera más fácil lograr esto? No. Y ahora que todo se ha descubierto, ¿quieres usar mi experiencia profesional para ayudarte a encubrir pruebas de vender la empresa y coludir con el enemigo, ¿es correcto? Mi voz era suave, pero cada palabra caía como un mazo, aplastando su corazón. Se rompió por completo. El rostro de Richard estaba furioso, como un gallo derrotado despojado de cada pluma. Un destello de locura cruzó sus ojos, y de repente se lanzó, intentando arrebatar mi teléfono. Yo estaba preparada. Retrocedí, lo esquivé fácilmente. Su mano no agarró nada y el impulso lo hizo tropezar hacia adelante, viéndose aún más patético. Richard, no pierdas tu esfuerzo. Sacudí el teléfono, la pantalla ya estaba bloqueada. Hay más de una copia de respaldo. Se congeló, sus ojos llenos de negativa y pánico crudos. Lo miré y describí su situación, palabra por palabra. Esto ya no se trata de un bono. Estás implicado en espionaje comercial y abuso de autoridad. Una vez que esta foto y la evidencia relacionada sean entregadas a la Junta o a la policía, las acciones de la empresa se desplomarán instantáneamente y entrarás directo a la cárcel. Dije las palabras, entrarás directo, especialmente suavemente. Richard volvió a estremecerse. Era un hombre obsesionado con su reputación y cobarde cuando se trataba de sobrevivir. La libertad para él valía más que el dinero. Finalmente, dejó ir el poco orgullo que le quedaba y me habló con un tono casi suplicante. Alexa, no, Presidenta Alexa, Presidenta Alexa.
Por favor, no digas nada, lo que quieras, te lo daré, mientras me ayudes, pagaré cualquier precio. Suplicaba en voz baja, arrastrándose hasta no ser nada más que polvo. Al ver este rostro, tan dominante hace 2 días, ahora empapado de miedo y súplica, no sentí satisfacción alguna. Solo una calma fría y absoluta. Este era el momento que había estado esperando. Mis condiciones son simples, dije, con voz tranquila pero perfectamente clara. Primero, mi bono. Basado en mi desempeño del último año, pagado en su totalidad, ni un centavo menos, y después de impuestos. No tu supuesto doble o quíntuple. Solo quiero lo que me corresponde. Segundo, continué, la empresa debe emitir inmediatamente un anuncio a nivel corporativo. Te disculparás públicamente conmigo por la omisión del bono, aclararás los hechos y reconocerás abiertamente mis contribuciones durante los últimos 5 años. Tercero, desde el primer día que regrese al trabajo, mi puesto será directora técnica. Solo respondo a mí misma. Manejaré únicamente los proyectos centrales que me interesen. Cualquier tarea adicional, cualquier desorden dejado por otra persona, no tendré nada que ver con ello. Con cada condición que establecía, la expresión de Richard se oscurecía a otro tono. Cada una atacaba directamente su autoridad como CEO, clavándolo a un pilar de humillación pública. Dudó. Todavía estaba sopesando, calculando, preguntándose si había alguna manera de tenerlo todo. Observé su lucha interna con fría indiferencia, plenamente consciente de que su arrogancia arraigada y su mentalidad de jugador todavía estaban en juego. Justo entonces, sonó mi otro teléfono de respaldo. Un número desconocido, pero lo reconocí al instante. Era la línea privada de Alessio. Contesté y activé el altavoz. La voz de Alessio, regocijante pero con un deseo ansioso de congraciarse, sonó claramente en el silencioso pasillo. Alexa, hagas lo que hagas, no dejes que Richard te engañe. Solo intenta traer tu regreso para usarte como escudo. Te lo digo, ayer por la tarde todavía estaba hablando con el director de recursos humanos sobre despedirte una vez que volvieras y arreglaras el problema. Incluso dijo que sería para prevenir filtraciones, que te haría firmar un acuerdo de no competencia ridículamente largo. Y esa lista de bonos en la gala anual, la hice yo mismo. Tu nombre nunca estuvo en ella desde el principio. Las palabras de Alessio fueron como la hoja más afilada, clavándose directamente en la espalda de Richard. Probablemente pensó que me estaba haciendo un favor, esperando ganarse mi favor para seguir adulándome cuando regresara. Lo que no había comprendido era que esta llamada se convertiría en la gota que derribara a Richard por completo. El rostro de Richard cambió instantáneamente de azul cenizo a un rojo púrpura oscuro. Miró el teléfono en mi mano, temblando de rabia. Luego, con un movimiento violento, levantó su propio teléfono, el que había bloqueado, y lo lanzó con fuerza contra el suelo. Un crujido agudo resonó al romperse en pedazos. La traición de Alessio obliteró la última defensa psicológica de Richard. Finalmente entendió que estaba completamente aislado, sin aliados y sin salida. Aparte de aceptar mis condiciones, no tenía elección. Está bien, acepto todo. Forzó las palabras entre dientes apretados, sus ojos llenos de humillación y furia contenida. Las palabras no son suficientes, dije fríamente, mirándolo fijamente. Quiero un acuerdo por escrito. Todas las condiciones que acabas de aceptar, escríbelas en negro sobre blanco. Y quiero que mi abogado esté aquí de inmediato para notariarlo en el acto. No podía darle la más mínima oportunidad de retractarse. Ahora. Inmediatamente. Sin demoras. Al mirar su rostro, contorsionado por la humillación, finalmente surgió una leve sensación de satisfacción en mi pecho. Richard, esto es solo el comienzo. Lo que me debes, te haré pagarlo con intereses. Al día siguiente, de acuerdo con el acuerdo, regresé a la empresa puntualmente. En el momento en que abrí las puertas de vidrio de la oficina, todo el espacio de trabajo abierto cayó en un silencio repentino. Cientos de ojos se volvieron hacia mí al unísono. Esas miradas eran tan complejas como una pintura abstracta,
curiosidad, envidia, inquietud, confusión y Schadenfreude cuidadosamente oculto, todo entrelazado. Los ignoré a todos. Sin mirar de reojo, caminé directamente a mi estación de trabajo, la que había estado vacante solo 2 días. Todo en el escritorio estaba exactamente como lo había dejado, salvo una delgada capa de polvo. A las 10 de la mañana, la empresa convocó una reunión de emergencia con todo el personal. Richard se paró en el escenario, luciendo algo demacrado, pero aún forzando una sonrisa adecuada. Frente a todos, leyó una declaración de disculpa, expresando sus más sinceras disculpas hacia mí por el error en el cálculo del bono de fin de año. Después, pasó a elogiar generosamente mis sobresalientes contribuciones a varios proyectos clave en los últimos 5 años, con un lenguaje tan florido que incluso para mí se sentía extraño. Finalmente, anunció 2 decisiones importantes. Primero, mi bono de fin de año sería reemitido en su totalidad, junto con un premio adicional por contribución especial. Segundo, con efecto inmediato, fui nombrada directora técnica recién establecida de la empresa, reportando directamente a él. La sala estalló en un alboroto. Las expresiones de mis colegas se volvieron aún más complicadas. De pie entre la multitud, escuché con calma. Podía sentir la mirada venenosa de Alessio enrollándose a mi alrededor como una serpiente. Debía estar totalmente incapaz de comprender cómo alguien que la había asumido sería aplastado bajo su talón. No solo no fue despedido, sino que ascendió de un salto. Esa llamada telefónica suya, destinada a congraciarse con ambos lados, se convirtió en mi asistente más poderosa, empujando personalmente a Richard a un rincón sin escapatoria. Debe odiarme ahora. De vuelta en mi oficina privada recién renovada, lo primero que hice fue rechazar todos los reglamentos departamentales y procedimientos administrativos que Recursos Humanos envió. Según el acuerdo, dije al atónito gerente de RH, solo soy responsable de los proyectos clave. Todo lo demás no tiene nada que ver conmigo. Mi firmeza y mi falta de calidez sin disculpas se propagaron por la empresa casi de inmediato. Algunos empleados veteranos comenzaron a susurrar a mis espaldas, diciendo que estaba haciendo alarde de mi poder o que era una don nadie que tuvo suerte. No me importó. Sabía perfectamente que mi posición actual no se ganó por llevarme bien con alguien, se compró sosteniendo firmemente la línea de vida de Richard. Richard me otorgó autoridad sin precedentes. Ahora tenía acceso directo a las bases de datos más confidenciales de la empresa, incluidos datos financieros y planes estratégicos que antes había protegido contra mí con extrema sospecha. No tenía elección. Necesitaba que usara esta autoridad para contrarrestar a Reuters Group, para tapar el hoyo que él mismo había cavado. Mientras limpiaba discretamente el desastre dejado por el proyecto Morningstar, aproveché esta oportunidad única para absorber información como una esponja voraz, tomando todo lo que podía. No pasó mucho tiempo antes de descubrir algo aún más serio que la venta de los datos del proyecto Morningstar. Lo que había filtrado no se limitaba a datos de marketing. También involucraba un acuerdo confidencial de fusiones y adquisiciones que la empresa perseguía en secreto, uno que determinaría su destino futuro. Para su propio beneficio personal, había empujado a toda la empresa al borde del precipicio. Comencé a respaldar discretamente cada pieza de evidencia relacionada con los negocios ilícitos de Richard con Reuters Group. Correos electrónicos. Registros de transferencias. Comparaciones de datos manipulados antes y después. Clasifiqué todo, apliqué múltiples capas de encriptación y lo almacené en varios servidores en la nube absolutamente seguros. Estos eran mis verdaderos talismanes, y bombas que podían detonarse en cualquier momento. Unos días después, recibí una llamada de un cazatalentos. La oferta era sincera, los términos tan generosos que eran casi imposibles de rechazar. Y la empresa que hacía la oferta no era otra que Reuters Group. Al teléfono, fingí dudar, parecer conflictuada. Después de colgar, sonreí. Richard, ¿realmente pensaste que al empujarme a la cima y darme poder, vendería mi vida agradecidamente por ti? Estabas equivocado. Ahora, ya no soy tu subordinada. Soy tu palanca. Tus oponentes, por su lado, también me ven como una pieza que pueden mover.
Sin que nadie lo notara, la que maneja este juego ya soy yo. La vida se volvió muy difícil para Richard. Cada día, era como un pájaro asustado, observando cada uno de mis movimientos, temeroso de que un mal humor mío detonara la bomba capaz de arruinarlo por completo. No se atrevía a hacerme daño directamente, pero tenía muchas personas bajo él dispuestas a servir como sus perros de ataque. Alessio era el más ansioso de todos. Difundió rumores por toda la empresa de que yo había escalado la jerarquía por medios indebidos y usado mi poder para intimidar a otros. Incluso exageró historias repugnantes en lugares como la despensa y los baños, insinuando que había algo indecible entre Richard y yo. Las tácticas eran burdas, pero lo suficientemente repugnantes como para envenenar el ambiente. Eso no era todo. También comenzó a sabotearme tras bambalinas. El proyecto principal a mi cargo comenzó a mostrar errores de datos frecuentes e inexplicables. No eran fatales, pero lo suficientemente sutiles como para ralentizar todo el proyecto y hacer que nuestros socios cuestionaran mi competencia profesional. En una reunión de revisión de proyecto, finalmente el representante del socio perdió la paciencia y presentó una objeción aguda frente a todos. Directora Alexa, respetamos su experiencia, pero durante la última quincena, los modelos de datos que ha proporcionado han contenido errores elementales repetidamente. Esto nos obliga a cuestionar si este proyecto aún puede continuar según lo programado. Todas las miradas en la sala de conferencias se dirigieron hacia mí. Richard estaba sentado al frente de la mesa, bebiendo su té en silencio, pero el rabillo de su ojo seguía mirándome. Alessio asistió como representante administrativo, escondido en un rincón, con el rostro abiertamente alegre. Pensaba que yo había terminado. No entré en pánico. Ni siquiera cambié la expresión. Calmadamente miré al representante del socio y dije, su preocupación es absolutamente válida, y yo también he notado el problema. Para resolverlo completamente, he hecho algunos preparativos. Abrí mi computadora portátil y la conecté al proyector. 2 informes de datos idénticos aparecieron en la pantalla. El informe de la izquierda es la versión final enviada a su empresa ayer. El de la derecha es una copia de seguridad encriptada que hice en mi computadora personal antes de la entrega. Mientras hablaba, moví el ratón. Todos, por favor, miren aquí. En la línea 37, los datos de análisis cruzado de la actividad de los usuarios muestran 3,14% a la izquierda, mientras que los datos originales de mi copia de seguridad son 4,13%. Y en la línea 152, el modelo predictivo de la tasa de conversión del mercado, el coeficiente a la izquierda es 0,78, mientras que los datos originales son 0,87. Uno por uno, resalté las cifras alteradas en rojo, colocándolas junto a los datos originales. Cada comparación cayó como una bofetada resonante sobre ciertos rostros. Todas estas alteraciones ocurrieron después de que los datos fueran cargados desde mi computadora al servidor central de la empresa. Y los métodos utilizados eran altamente profesionales, alguien sin un conocimiento íntimo de toda la arquitectura de datos simplemente no podría haber hecho esto. La sala de conferencias quedó en un silencio absoluto. La mano de Richard sosteniendo su taza de té se congeló en el aire mientras su rostro lentamente se descoloría. No esperaba que hubiera preparado algo así. Creía que su manipulación era impecable, sin darse cuenta de que desde el primer día que regresé a la empresa, había colocado las salvaguardas más estrictas en todo lo que pasaba por mis manos. Intentó escapar. Esto podría ser un error del sistema, o pérdida de datos durante la transmisión de la red. Mientras hablaba, lanzó una mirada feroz a Alessio. Alessio retrocedió, asustado. Richard entonces cambió abruptamente de táctica, apuntando la lanza hacia mí. Por supuesto, como líder del proyecto, la directora Alexa también tiene responsabilidad por no gestionar correctamente los datos. Quería ensuciar las aguas, repartir la culpa sobre mí. Observando su torpe actuación, sonreí con desdén internamente. Richard tiene razón. Un incidente de esta magnitud absolutamente requiere una investigación exhaustiva, dije, siguiendo suavemente su iniciativa.
Propongo que inmediatamente sellen los servidores relevantes y formen un equipo de investigación conjunta compuesto por el departamento de TI de la empresa, el departamento legal y una firma de auditoría externa para realizar una auditoría técnica completa. Debemos descubrir a este hacker que se esconde dentro de la empresa. Enfaticé deliberadamente la palabra auditoría. Al escucharla, un destello de pánico incontrolable cruzó los ojos de Richard. Una auditoría significaba que todos los registros del servidor y cada operación serían revisados minuciosamente. Todo lo que había hecho a escondidas podría ser descubierto junto con ello. Había intentado tenderme una trampa, obligándome a un callejón donde el proyecto fallara y se cuestionara mi competencia. En cambio, esa trampa me acercó un paso más a sus secretos centrales y me dio una oportunidad perfecta para contraatacar. Richard, tú mismo pusiste el cuchillo en mi mano. Al final, Richard no se atrevió a iniciar una auditoría externa. Citando interrupción de las operaciones normales, suprimió el asunto y lo limitó a una revisión interna de TI. Eso fue suficiente. Los hallazgos del departamento de TI llegaron rápidamente. Aunque el lenguaje era vago, el mensaje principal era inconfundible. Había claras evidencias de que el servidor del proyecto fue accedido tarde en la noche y sus datos alterados por una cuenta de superadministrador con el nivel más alto de permisos. En toda la empresa, solo 3 personas poseían esa autoridad. Richard. El circuito. Y yo, la recién nombrada directora técnica. El circuito estaba destinado en la sucursal de Estados Unidos a largo plazo y tenía una coartada sólida. Yo era la víctima. Así que quien era el hacker no necesitaba explicación. Aunque este informe interno no se hizo público, causó un gran revuelo a nivel de la Junta. Varios directores que durante mucho tiempo habían estado insatisfechos con Richard comenzaron a cuestionar abiertamente su liderazgo y la gobernanza interna de la empresa. Bajo la superficie, comenzaron a surgir corrientes. Para protegerse, Richard intentó sobornar al jefe de TI, pidiéndole alterar el informe y culpar a un programador que ya había dejado la empresa. Lo que no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba bajo mi vigilancia. Había anticipado este paso hace mucho y había colocado un pequeño dispositivo de grabación en la oficina del director de TI con antelación. Su sucio intercambio fue grabado palabra por palabra. El momento era perfecto. Pasé toda la noche organizando todas las pruebas en mi posesión. La foto de Richard reuniéndose en privado con el vicepresidente del grupo Ruike. Los intercambios de correos secretos entre él y Ruite Group. Los registros de transferencias que traicionaban los intereses centrales de la empresa. Los datos alterados del proyecto, junto con los registros de backend destinados a incriminarme. Y las últimas grabaciones que lo mostraban sobornando al jefe de TI en un intento de fabricar pruebas. Compilé toda esta evidencia en un informe anónimo lógicamente organizado y a prueba de fallos, y lo envié a cada miembro de la Junta a través de una cuenta de correo segura en el extranjero. Al día siguiente, la alta dirección de la empresa experimentó una onda de choque de magnitud 8. La Junta estaba furiosa. Se dieron cuenta de que las acciones de Richard eran mucho más que simples negligencias gerenciales o filtraciones de datos, estaba drenando deliberadamente la empresa, cometiendo delitos flagrantes. Esa tarde, la Junta celebró una reunión de emergencia secreta. Recibí una llamada de la secretaria del presidente, invitándome a asistir como testigo clave. Al entrar en la sala de juntas, una habitación que solo había visto en vídeos promocionales de la empresa, símbolo del epicentro del poder corporativo, vi a Richard sentado allí, pálido, como un prisionero esperando juicio. Cuando me vio entrar, un destello de resentimiento pasó por sus ojos, pero más que eso, había desesperación. Durante la reunión, me mantuve completamente serena. Presenté cada prueba contra Richard con claridad y precisión. No solo relaté los hechos, sino que analicé los enormes riesgos que la empresa enfrentaba y propuse varias estrategias para contrarrestar la represalia de Ruites Group. Mi comportamiento calmado, profesional y meticuloso captó toda la atención de la Junta. Sus miradas pasaron de la inspección inicial a la admiración y respeto genuinos. Richard fue interrogado en el acto, y cada excusa que ofreció cayó ante pruebas irrefutables. Al final, la Junta aprobó una resolución inmediata,
Richard fue suspendido de todos los cargos de la empresa, con efecto inmediato, y se estableció un equipo de investigación interna reportando directamente a la Junta para llevar a cabo una indagación completa sobre su conducta. Al concluir la reunión, el presidente se acercó personalmente y me dio una palmada en el hombro. Alexa, has hecho un servicio tremendo a la empresa. Necesitamos personas capaces y responsables como tú para estabilizar la situación. Extendió una rama de olivo, señalando sutilmente que asumiría un rol aún más importante. No respondí inmediatamente con gratitud. Lo miré con calma y expresé mi condición adicional. Presidente, estoy dispuesta a servir a la empresa. Pero tengo una solicitud. Quiero que la Junta aproveche esta oportunidad para depurar a fondo la corrupción interna y la injusticia. La fuente debe ser limpiada antes que cualquier otra cosa. Mi mirada barría intencionadamente más allá de la puerta. Aquellos que forman camarillas, distorsionan la verdad, ascienden mediante adulaciones o traiciones, ninguno puede permanecer. Mis palabras iban dirigidas directamente a Alessio. La Junta, determinada a asegurarse de mí, la figura clave que había derribado a Richard, y a restaurar la reputación de la empresa, lanzó una purga interna a gran escala. Alessio fue el primero en caer. Era como un pollo puesto allí para advertir a los monos. El equipo de auditoría interna se trasladó rápidamente al departamento administrativo, revisando sus cuentas de los últimos años. Lo que al principio parecía un papel administrativo insignificante ocultaba irregularidades sorprendentes. Había malversado fondos públicos mediante compras y reembolsos de gastos, coludido con proveedores externos, recibido sobornos y acumulado ganancias ilícitas por más de 1 millón. Alessio fue citado para interrogatorio. Inicialmente trató de desviar la culpa, culpando completamente a Richard e incluso intentando acusarme de atacarlo por rencores personales. Pero las pruebas eran irrefutables. También entregué al equipo de investigación todas las pruebas que había recopilado sobre sus rumores y sabotaje deliberado de mis proyectos. Sus defensas se derrumbaron. Finalmente, Alessio fue despedido por conducta grave y sospecha de delitos laborales, y entregado a las autoridades judiciales. La última vez que lo vi en la empresa fue cuando la policía se lo llevó. Esposado, con el cabello despeinado, su rostro despojado de toda la arrogancia y jactancia que alguna vez mostró, dejando solo el pálido gris del miedo y la desesperación. Al pasar frente a mi oficina, me miró. Simplemente encontré su mirada con calma, sin un parpadeo de emoción. Los lamentables siempre tienen algo de culpa. Su destino de hoy fue completamente obra suya. Con personas como Alessio fuera, la atmósfera interna de la empresa se limpió dramáticamente. Aquellos colegas que antes se burlaban o me socavaban ahora bajaban la cabeza y me dirigían la palabra respetuosamente como «Presidenta Alexa». Sus ojos estaban llenos de asombro. El destino de Richard fue aún más sombrío. Tras concluir la investigación interna, la Junta lo despidió formalmente por múltiples delitos, incluido soborno comercial, malversación y filtración de información confidencial. Enfrentó prolongados procesos legales y enormes daños civiles. Fue completamente derrocado. Intentó repetidamente contactarme por diversos canales, suplicando o intentando usar activos ocultos para negociar. Ignoré todo. Hice que mi abogado le enviara una respuesta de una sola línea, si hubiera sabido que llegaría a esto, ¿para qué molestarse entonces? Sin duda, finalmente entendió la letalidad de mi aparente silencio sumiso en el pasado. Una empresa no puede existir ni un día sin liderazgo. Por decisión unánime de la Junta, comencé a reestructurar la gerencia de la empresa. Los empleados verdaderamente capaces y responsables, previamente oprimidos por Richard y los similares a Alessio, fueron promovidos a puestos clave uno por uno. Mi oficina también se trasladó de la antigua sala del director al piso superior, en la antigua oficina de Richard con la mejor vista. La luz del sol entraba a raudales por las enormes ventanas de piso a techo, iluminando mi nuevo escritorio. Sobre el escritorio yacía una carta de nombramiento recién firmada. Al levantar la vista, 3 caracteres audaces me saludaban: vicepresidenta. Tras convertirme en vicepresidenta de la empresa, finalmente comprendí lo que realmente significa estar en lo alto y sola.
Los desafíos que enfrenté fueron mucho más duros de lo que jamás había imaginado. Los detalles internos de la caída de Richard permanecieron estrictamente confidenciales, pero su renuncia abrupta repercutió en la industria como un estruendo. Las acciones de la empresa vacilaron brevemente y las presiones externas se arremolinaron como una tormenta. Nuestros competidores, el grupo Ruike, naturalmente aprovecharon esta oportunidad única en la vida. Intensificaron sus ataques en nuestro mercado, desatando rondas de guerras de precios y campañas mediáticas, buscando aplastarnos de un solo golpe. Por un tiempo, toda la empresa estuvo al borde. No había tiempo para saborear la victoria, inmediatamente me sumergí en una batalla aún más despiadada. Convocé a mi equipo central, seleccionado y promovido personalmente, y celebré reuniones a puerta cerrada consecutivas durante varios días. Analizamos cada movimiento de nuestros rivales, evaluamos cada carta en nuestra mano y finalmente, ideamos una nueva estrategia de mercado completamente innovadora. En lugar de enfrentarlos directamente en una guerra de precios, tomamos un camino diferente. Lanzamos varios proyectos prospectivos e innovadores que Richard había dejado de lado, abriendo nuevos campos de batalla. Bajo mi liderazgo, la dirección estratégica de la empresa experimentó una transformación fundamental. Aquellos ejecutivos que alguna vez me menospreciaron, incluso se opusieron a mí, ahora se alineaban respetuosamente frente a la puerta de mi oficina diariamente para reportarse. Sus ojos pasaron de la duda a la observación cautelosa y finalmente al respeto y la confianza genuina. El poder, de hecho, es el pasaporte definitivo. Curiosamente, el cazatalentos que alguna vez representó al grupo Ruike e intentó tentarme nuevamente se puso en contacto conmigo. Esta vez, ya no ofrecían un empleo, en su lugar, insinuaron que se estaba dispuesta a colaborar, podrían ayudarme a consolidar mi posición e incluso hacerme CEO de la nueva compañía tras una futura fusión. Todavía asumían que yo era un peón que podían comprar a voluntad. Hábilmente jugué su juego, extrayendo sus planes estratégicos centrales mientras colocaba obstáculos y trampas a la inversa. Intentaron adelantarse a mí y terminaron perdiendo más de lo que ganaron. Mientras manejaba la presión externa, lancé reformas internas radicales. Implementé un sistema de gestión completamente transparente, todo el progreso del proyecto, todos los presupuestos departamentales, todo estaba abierto. Establecí un canal independiente para que los empleados presentaran quejas, evitando la gerencia intermedia y reportando directamente a mi oficina. A través de sistemas, aseguré que no habría un próximo Richard o Alessio. Bajo mi liderazgo, el desempeño de la empresa, tras una breve caída, comenzó a recuperarse milagrosamente. Nuestros nuevos proyectos recibieron una respuesta entusiasta del mercado, y nuestra participación de mercado fue gradualmente recuperada. La moral de la empresa se elevó a alturas sin precedentes. Una tarde, recibí un paquete de la prisión. Dentro había una carta escrita por Richard. La escritura familiar ya no llevaba la arrogancia de antes, cada línea exudaba derrota y arrepentimiento. Vertió sus confesiones en 10 páginas, detallando cómo se había cegado por el dinero y el poder, cómo había caído en el abismo. Al final, suplicaba mi perdón. La hojeé brevemente y la alimenté a la trituradora. Entre el rugido de la máquina, sus baratas disculpas se convirtieron en fragmentos sin sentido. Sabía que algunos errores, una vez cometidos, son irreparables. ¿Perdón? Eso es asunto de Dios. Mi tarea era entregarlo a Dios. En una cumbre industrial muy esperada, pronuncié el discurso principal como representante de la empresa. La audiencia incluía a las figuras más influyentes del sector. En el centro de la primera fila, vi un rostro a la vez familiar y extraño, el nuevo presidente del grupo Ruike. En el momento en que me vio subir al escenario, su rostro se puso pálido, su mirada llena de choque e inquietud. Por supuesto que me reconoció. Yo era Alexa, el peón que una vez intentaron seducir, la herramienta que habían planeado usar para derribar nuestra empresa. Poco imaginaba que ese peón ahora se presentaría en ese escenario como su adversaria, frente a una audiencia de miles. Mi discurso principal trató sobre construir un ecosistema empresarial competitivo y saludable. No mencioné nombres, pero cada palabra le golpeó como una bala precisa.
Vemos que algunas empresas del sector se enfocan no en la innovación tecnológica o el refinamiento del producto, sino en atajos, tácticas deshonestas, e incluso recurren a robar secretos comerciales, captar talento maliciosamente o difundir rumores para socavar a la competencia. Tales prácticas pueden generar ganancias a corto plazo, pero a largo plazo destruyen las reglas y la confianza de toda la industria y serán inevitablemente condenadas por el mercado. Tan pronto como terminé, la audiencia estalló en un aplauso atronador. Vi al presidente de Ruike retorcerse, con gotas de sudor formando un surco en su frente. Sabía que yo tenía pleno conocimiento de todas las conspiraciones que él y Richard habían planeado juntos. Mis palabras eran tanto un reproche como una advertencia. Tras la cumbre, a través de intermediarios, buscó urgentemente una reunión privada, esperando explicar el malentendido, proponer reconciliación e incluso sugerir cooperación estratégica futura. Me reuní con él en el salón ejecutivo del hotel. Se rebajó, habló con sinceridad, prácticamente se inclinó para disculparse. Sosteniendo un vaso de agua con limón, escuché en silencio y luego rechacé fríamente todas sus propuestas. Nuestra empresa no coopera con ninguna compañía que viole la ética empresarial. Dicho esto, me levanté y me fui, dejándolo solo con el rostro contorsionado por la furia. Unos días después, llegaron noticias. El grupo Ruike, acusado de soborno comercial a gran escala y mala gestión interna, había sido investigado por las autoridades y expuesto por múltiples medios financieros principales. Sus acciones cayeron 3 días consecutivos, eliminando casi 10.000 millones de su valor de mercado. Nadie sabía quién había desencadenado todo esto. Fui yo. Tras derrocar a Richard, encontré otro archivo encriptado en su computadora que había sido reparada secretamente. Detallaba todas las actividades ilegales y secretos sucios del grupo Ruike durante los últimos años, una carta secreta que Richard había usado para equilibrarlos. No había tocado el archivo hasta ahora. Esperé el momento perfecto. Ahora, había llegado el momento. Envié el archivo anónimamente a las autoridades pertinentes y a varios medios influyentes. Sus propias tácticas se volvieron ahora contra ellos. Aquellos que alguna vez me hicieron daño, tanto personas como empresas, estaban ahora, paso a paso, caminando hacia su merecida caída bajo mis precisos cálculos y planificación. Eso es la verdadera justicia. 3 años después. Bajo mi liderazgo, la empresa había salido completamente de su crisis. No solo habíamos recuperado todo el terreno perdido, sino que nuestro valor de mercado se multiplicó varias veces, estableciéndonos como una estrella ascendente ineludible en la industria. Mi nombre, Alexa, se vinculó inseparablemente a la empresa, un símbolo imbuido de un toque de leyenda en el mundo empresarial. Los medios me apodaron la CEO de puño de hierro. Nadie se atrevía a subestimarme, ni a intentar trucos en mi presencia. Algunos de mis antiguos colegas, por admiración y respeto a mis habilidades, se convirtieron en mis lugartenientes más confiables. Otros, impulsados por celos, arrepentimiento o simplemente incapaces de seguir mi ritmo, gradualmente desaparecieron de mi mundo, perdiéndose entre la multitud. Una tarde de fin de semana, conducía por un distrito antiguo. En un pequeño puesto de fruta junto a la calle, divisé una figura familiar. Era Alessio. Llevaba una camiseta sin mangas grasosa y luchaba por levantar una caja de manzanas sobre un triciclo, con los ojos vacíos, movimientos lentos, completamente despojado de la arrogancia engreída y autosatisfecha que una vez exhibió. El semáforo se puso en rojo y detuve el auto. A través de la ventana, vi a otra persona. Richard. Había sido liberado de prisión. Su cabello estaba más de la mitad blanco, su postura encorvada y su apariencia al menos 20 años mayor que su edad real. Llevaba una bolsa de lona desgastada mientras pasaba junto al puesto de Alessio. Su mirada captó inadvertidamente mi matrícula, y luego me vio sentada en el asiento del conductor. Su cuerpo se tensó instantáneamente. Sus ojos mostraban una mezcla de emociones, resentimiento, miedo, pero sobre todo, una desesperación resignada. Bajó la cabeza rápidamente, sin atreverse a mirarme de nuevo, y apresuró sus pasos, desapareciendo como un fantasma alrededor de la esquina desgastada de la calle.
La luz se puso verde. Aceleré y me alejé con calma, con el corazón completamente tranquilo. Todos los agravios y venganzas pasadas ahora parecían nada más que humo fugaz. Ya no necesitaba su miseria para validar mi victoria. 2 años después, al acercarme a mi 35º cumpleaños, tomé una decisión que sorprendió a todos. Renuncié como CEO de la empresa. Elegí no permanecer en la cima del poder. Estaba exhausta. Confié la empresa al sucesor más destacado que había formado personalmente. Vendí la mayoría de mis acciones, asegurando una fortuna lo suficientemente vasta como para garantizar la comodidad de mi familia por generaciones. Había alcanzado la verdadera libertad financiera. Dejé la ciudad que me había hecho famosa y que, al mismo tiempo, me había agotado. En un pequeño pueblo costero del sur, compré una casa frente al mar. Por fin, vivía la vida que una vez soñé, una existencia pacífica, intacta por el resto del mundo. Esa tarde, estaba sentada en el patio leyendo, con la brisa marina rozándome y la luz del sol en su punto justo. De repente, sonó mi teléfono. Lo miré, un número desconocido. Esta vez, no colgué ni dudé. Contesté con una sonrisa. Hola, es Alexa, soy tu compañero de clase universitario, Raishan, ¿me recuerdas? Una voz cálida y familiar llegó por la línea. Finalmente, una sonrisa genuina y sincera se extendió por mi rostro, una que no había mostrado en mucho tiempo. Sí, te recuerdo, dije. Ha pasado tanto tiempo. El mundo, al fin, tenía algo que ver conmigo nuevamente.